Muy buenas tardes a todas, a todos. Es un placer para mí estar compartiendo este espacio tanto con alumnos, alumnas, profesores, personas que ya se dedican de forma profesional al ámbito de la psicología, de la psicoterapia. Mi nombre es Juan Pablo Ramírez, soy psicólogo, eh, radico en la ciudad de León, Guanajuato, en México, y mi formación me ha llevado a desempeñarme principalmente en el campo de la psicoterapia, con orientación psicoanalítica y el psicoanálisis. Soy psicoanalista, además de terapeuta familiar. El tema que hoy quiero compartir con ustedes es el de los cambios que nosotros ahora observamos precisamente en la sociedad en relación al uso de las tecnologías y la psicoterapia en línea. Particularmente, la psicoterapia orientada psicoanalíticamente ha tenido cambios y está teniendo cambios debido a estas modificaciones en la manera como nos comunicamos, cómo nos encontramos con el otro. El tema que yo deseo abordar es precisamente el espacio mental en el espacio virtual, cambios y modificaciones en su abordaje. Es de vital importancia para nosotros los psicoanalistas precisamente lo que ocurre en esto que denominamos el espacio mental. ¿Sí? Mucha gente podría creer que el espacio mental puede ser similar al espacio virtual. Hay diferencias en cómo debemos de conceptualizar esto. Entonces, en un primer punto de mi reflexión quisiera hablar acerca precisamente de lo que es el espacio mental, su construcción, qué es lo que encontramos ahí, para después pasar a lo que va a ser los cambios técnicos que yo creo se nos imponen debido al uso de las tecnologías. Entonces me voy a permitir ir tomando lectura de algunas notas que yo tengo para esta reflexión. Me gustaría comenzar con la siguiente pregunta para todas y para todos en este momento. ¿Quiénes de los que están viendo en este momento no tienen una cuenta en una red social? Sí. Podemos hacer una lista de las redes sociales que ahora se manejan. Sí. Facebook, Instagram, Twitter, tenemos WhatsApp, aplicaciones que nos permiten este tipo de comunicación. Telegram, sí. Entonces, ¿quiénes de los que están en este momento presentes, escuchando esto, no cuentan con alguna afiliación a alguna red social? Y se darán cuenta que en realidad las redes sociales y en consecuencia la tecnología ya es parte de nuestra vida, y no desde ahorita. Vienen años que esto ha ocurrido, ¿sí? Los numerosos e importantes cambios sociales que hemos protagonizado por internet y el fenómeno online nos llevan cada vez más a que las formas de comunicación, de relacionarnos y de establecer vínculos, ¿sí?, no se parezcan en nada a lo que anteriormente ocurría hace algunos años. ¿Sí? Nos queda claro, sobre todo a los que tenemos ya cierta edad, lo que ha sido esa transición entre lo que ahora es el mundo de la tecnología y de la informática, de las redes sociales, ¿sí?, con lo que anteriormente nosotros usábamos para comunicarnos. Ahora puedes comunicarte al mismo tiempo con un número grande de personas al hacer un clic. Anteriormente tenías que hacer una comunicación frente a frente,
los medios digitales que se tenían no permitían hacer comunicaciones directas, a veces a más de una persona. Aunque la televisión, el radio son formas de comunicación, finalmente no era una comunicación bidireccional, era una comunicación en un solo sentido, alguien que emite y otro que recibe. En cambio, las redes sociales, la tecnología, hace que la comunicación se vaya dando en dos sentidos, ¿sí? Igual que ocurre en el espacio terapéutico. Entonces, estos cambios han llegado a todos los niveles de nuestra sociedad, y tanto es así que desde la práctica psicoterapéutica son las más demandadas las terapias online. Cada vez más personas nos buscan pidiendo este tipo de intervención. Esta, como otras tantas novedades que van apareciendo a lo largo de la historia de la psicología, ¿sí? Como por ejemplo en su momento los instrumentos de evaluación, el requerimiento del apoyo interdisciplinario para el trabajo con los pacientes, ¿sí? Son modificaciones que se van haciendo ya parte y ahora las vemos hasta de forma natural en el trabajo que realizábamos dentro de la psicología o dentro de la psicoterapia. Entonces, antes de incorporar una modificación al trabajo que realizamos, debemos estar conscientes de cuáles pueden ser esos efectos de la incorporación de este cambio. Sobre todo, de manera personal, creo que antes de incorporar un cambio en mi forma de trabajar, debo de reflexionar acerca de la afectación de la subjetividad al utilizar o implementar un cambio en la subjetividad tanto del paciente como del terapeuta. Repito, esto es una relación dialéctica. Entonces no podemos pensar nada más en la subjetividad del otro. Debo de pensar también en cómo se modifica mi subjetividad al interactuar a través, en este caso, de un dispositivo electrónico. Entonces mi reflexión va a girar en torno a los elementos que a partir de nuestra práctica cotidiana, de nuestra práctica clínica, identificamos y deben de tenerse en cuenta en un tratamiento online. Les comentaba, mi ejercicio profesional, además de ser docente en la Universidad de Guanajuato, acá en México, me dedico a la práctica de la psicoterapia. Soy psicoanalista, entonces es el análisis, la psicoterapia orientada psicoanalíticamente y la terapia familiar. Y es ahora en este momento que para mí surgen una serie de preguntas y que poco a poco he tratado de reflexionar y de contestar precisamente a partir de mi práctica, ¿sí? El primer aspecto que yo quisiera comentar acá es las variaciones, si es que las hay, en lo que es la organización y sobre todo la estructuración del espacio mental, pero no por el uso de las tecnologías, sino la afectación en la estructuración de la subjetividad a partir de la virtualización de las relaciones, ¿sí? Y el concepto de virtualización es un concepto central para poder ir delineando qué podría surgir como modificación tanto en la percepción que yo tengo de mí y de los demás, y por ende en un tratamiento psicoterapéutico también cuáles pueden ser los cambios que yo podré identificar tanto en mi paciente como en mi persona a partir de estar inmersos en un mundo virtual, ¿sí? El ejemplo más claro para mí en este momento sería esto. Yo estoy a miles de kilómetros de donde se encuentran ustedes, sin embargo no los conozco, pero sé que están ahí. Es decir, mi subjetividad incorpora algo no corpóreo, ¿sí? Sé que están ahí y en algún momento me tocará conocerlos cuando lleguemos al punto de las preguntas, pero aún así sigue siendo ustedes un reflejo, ¿sí? Algo que no es en lo real tal
y cómo se me presenta. Sin embargo, yo tengo que traducir eso para entenderlo como algo real, pero dentro de mi subjetividad. ¿Sí? Y esto se vive a cada momento en la psicoterapia. Entonces, la vida psíquica humana la vamos a encontrar determinada por el establecimiento, la elaboración y las vicisitudes de las relaciones objetales, es decir, de las relaciones que a partir del momento del nacimiento el bebé ha mantenido con las personas que han tenido cuidado de él y han atendido sus necesidades vitales. Sin las relaciones objetales, ¿sí?, la vida psíquica no existiría, ni aún la somática. Y aquí aparece una primera pregunta. Entonces, las relaciones virtuales dejan sin posibilidad la presencia del otro en mí. Es decir, si yo establezco una conexión virtual con otra persona, en otro lado, en otro mundo, y me refiero a otro mundo en cuestión de mi realidad, ¿sí?, deja de existir para mí, o yo no puedo verme a mí mismo en este mundo virtual, de acuerdo a lo que estamos comentando. También este mundo psíquico y estas relaciones objetales es un elemento para considerar en las intervenciones en línea, porque justo nosotros vamos a escuchar de manera recurrente en las personas que nos consultan, por ejemplo, lo mal que se sienten cuando alguna publicación en una red social no tiene el número de me gusta que ellos esperarían, o no ha sido revisada por las personas que ellos esperan. O algo que a mí me genera también cuestiones a reflexionar es, ahora se habla del número de amigos, por ejemplo, en Facebook, ¿sí? Y entonces una persona puede decir, yo tengo más de 1000 amigos en Facebook, y al cuestionarle, y de esas personas que tú tienes agregadas en tu cuenta de Facebook, ¿cuántas realmente conoces? Físicamente has tenido un intercambio con ellos. Y es sorprendente cómo es muy bajo el porcentaje de personas que realmente conocen de forma física. Entonces, en el caso de esta persona que dice, yo tengo más de 1000 amigos en Facebook, realmente su construcción, su subjetividad se está basando, ¿sí?, en lo que virtualmente le refleja esa aplicación. Es decir, ella se considera o él se considera amigo o amiga de esas personas que no conoce físicamente. Los ha incorporado en su espacio subjetivo, en su espacio mental, aunque no sean personas con las que físicamente haya tenido alguna interacción, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta que el espacio subjetivo se construye igual de las representaciones que la virtualidad nos da, ¿sí? Insisto, el ejemplo es ahora, ustedes me están escuchando y me están viendo, conocen ya mi nombre, yo soy Juan Pablo. Entonces yo voy a pasar a formar parte de sus representaciones mentales, ¿sí?, de sus objetos que van a poblar su espacio mental, sin que hayamos tenido un intercambio físico, como se postulaba hace algún tiempo en cuestión, sobre todo en la teoría de las relaciones de objeto, ¿sí? Sin embargo, yo paso a formar parte de su mundo interno, ¿sí? Y esto nos da cuenta de que la virtualidad también pasa a constituir elementos en la subjetividad de las personas. Ya no es nada más el contacto físico. Y aquí marcamos una primer diferencia en cuanto al mundo o el espacio mental con el espacio virtual. El espacio mental está poblado de representaciones, de experiencias, de intercambios, a veces muchos de ellos no reales en el sentido de lo tangible, ¿sí? Es decir, en este caso, yo no puedo escucharlos y verlos
de forma real, sino escucho y veo lo que deformadamente me permite la pantalla por la cual vamos a interactuar. No es real, es virtual, y sin embargo lo incorporo como un elemento de mi subjetividad, igual que como incorporaría a una persona que puede estar en este momento a mi lado, físicamente. Entonces el espacio mental se construye de representaciones que son circunstancias que implican un intercambio con un otro. Aquí no importa ya si es a través del intercambio físico o de un intercambio virtual. En cambio, el espacio virtual no son representaciones, son, en este sentido, aspectos más bien especulares, es decir, de reflejo, porque en realidad, al verme, no me veo yo, no soy yo el de la pantalla. Es una imagen que incluso en tiempo y en espacio no corresponde conmigo. ¿Sí? Y por lo tanto, más bien refleja algo de mí. El espacio virtual, en el sentido de las relaciones, no es el otro real. Las personas que están ahí no son el otro real, son representaciones, reflejos del otro, ¿sí? Que se traducen después en representaciones psíquicas o mentales que sí pueden ser tomadas como objetos en nuestro mundo interno. Entonces, aquí vemos una gran diferencia. El espacio mental está constituido de representaciones por el contacto con esos objetos. Objetos no necesariamente en el sentido material. ¿Sí? Son representaciones que generan una reacción en mí. Esa reacción, el afecto que puede estar ligado a esa representación, es lo que permite que yo las viva como agradables o desagradables, placenteras o displacenteras. En cambio, el espacio virtual no tiene afecto. ¿Sí? Al ser algo especular, al ser algo que se da en el reflejo, no tiene afecto. El afecto se lo proporciono yo. Al leer me gusta en una publicación, yo le doy una investidura a esa representación que me refleja algo de un otro que no es real, que es su reflejo. Incluso puedo ver ese me gusta días, horas después de que la persona lo hizo. Entonces no es la persona diciendo me gusta, es un reflejo de algo que en este sentido yo le atribuyo una cualidad favorable. Pues el mundo o el espacio mental en que ahora nos encontramos, y no solo los pacientes, las personas en general que tienen acceso a estos aspectos de la virtualidad, ¿sí? Se encuentran influenciados de forma muy importante por esta virtualidad. ¿Sí? En otro aspecto importante de la virtualidad es que le genera al sujeto la sensación de inmediatez. Yo puedo ingresar a una página de compras y ver que hay un producto que a mí me interesa en otra parte del mundo y que me dice, si lo compras ahora lo puedes tener en las próximas 48 horas. Y entonces me genera una sensación de satisfacción el pensar que lo puedo tener aunque se encuentre en otra parte del mundo. La sensación de inmediatez es lo que produce en la persona ese efecto placentero. No postergo la gratificación. Entonces la virtualidad de alguna manera nos acerca a la idea de gratificación automática. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando en esa virtualidad no se dan los elementos que me hagan sentir que estoy gratificando de forma automática mi deseo? Es decir, no me contesta rápido el teléfono,
no le da like a mi publicación, me deja esperando su respuesta a pesar de que tiene las palomitas en azul y aparece en línea, pero no me ha contestado. ¿Por qué no me contesta? Entonces, la contraparte a la sensación de inmediatez es el desarrollo de la poca tolerancia a la frustración. Porque no me contesta en automático. Ahí la inmediatez es que la sensación de ansiedad o angustia por no recibir esa respuesta automática del otro aparece. Entonces, todas estas experiencias a través de la virtualidad van alimentando mi subjetividad. Entonces, quiero que me contestes rápido, quiero que me contestes en el momento, quiero tenerlo al instante, quiero ser parte de ese mundo tan amplio de la virtualidad. Aquí me hace pensar mucho en esta reflexión de Bauman acerca de la sociedad líquida, modernidad líquida, ¿sí? O del amor líquido que él plantea, de Zygmunt Bauman. O también me hace repensar esta famosa frase de pienso, luego existo. Ahora, soy parte de la red, luego existo. ¿Sí? Porque ya no, en muchas ocasiones, ya no te dicen dónde vives, me das tu dirección. Ahora nos dicen, pásame tu correo, tu mail, pásame cómo te encuentro en Facebook, ¿sí? ¿Tienes cuenta de Instagram? ¿Sí? ¿Cómo apareces en Twitter? Es decir, nuestra existencia está condicionada a la virtualidad. ¿Qué pasa entonces con la psicoterapia en línea y esta virtualidad? Tenemos que lidiar con estos aspectos de la inmediatez, de la poca tolerancia a la frustración. Y esto nos lleva a replantearnos si lo que nosotros ahora necesitamos hacer para modificar la manera en que trabajamos ese espacio mental de nuestros pacientes a través de la virtualidad. ¿Sí? Entonces, primero debemos de ubicar que hay ciertas modificaciones que debemos hacer. Yo las identifico sobre todo en 3 elementos, sobre todo para el psicoanálisis, que a veces hasta se le representa de forma un tanto caricaturesca como cuestiones muy rígidas, como cuestiones de que es un modelo de intervención que no se modifica y que tal vez estas cuestiones de la modernidad lo van a hacer desaparecer. No, el psicoanálisis se va adaptando también. Y particularmente el surgimiento de las psicoterapias llamadas de orden psicoanalítico o psicoterapias orientadas psicoanalíticamente reflejan de forma muy clara esos cambios. Entonces, en la psicoterapia orientada psicoanalíticamente, yo identifico que son 3 aspectos que nosotros debemos de tener muy presentes al momento de establecer un vínculo terapéutico a través de una vía online. Para mí estos 3 elementos, ¿sí?, son precisamente el del encuadre, el de la alianza terapéutica y desde la epistemología del psicoanálisis, pues el concepto de transferencia. Voy a hablar un poco acerca de estos 3, que yo creo son los elementos que se ven modificados para poder abordar todos estos aspectos que ahorita les compartía sobre lo que implica la virtualidad y el efecto que tiene en el espacio mental. El primer elemento que les comentaba era el encuadre. ¿Cómo definimos un encuadre? Varios autores, personas que han escrito acerca del encuadre, aunque en realidad hay pocos escritos que hablen tal cual del encuadre, son contados. Pero por ahí en algunos de ellos se habla del encuadre como hacer constante las variables. Variables como tiempo, lugar, costos, etc. Otros autores hablan de que el encuadre permite el proceso. Es decir, lo que ocurre dentro del espacio terapéutico se da gracias a que se establece un encuadre. Entonces el encuadre sería un no proceso, ¿sí?, en palabras de José Blecher. Por otro lado, algunos terapeutas, sobre todo psicoanalistas, por ejemplo Donald Winnicott, nos dice que el setting
es la suma de todos los componentes de la técnica. Es decir, ahí se van a formar todos los elementos que nos van a permitir el desarrollo terapéutico. Entonces, ¿qué pasa con el encuadre que normalmente tenemos de manera presencial en relación al encuadre en línea? Hay varias cosas. Primero, la neutralidad creo que se pierde de forma muy marcada. La neutralidad del terapeuta. ¿En qué sentido? Uno, al establecer una vía de comunicación en línea, también estás llevando al espacio fuera de la consulta elementos que tienen que ver con tu subjetividad. Me explico, por ejemplo, si haces una comunicación vía video de WhatsApp, ya no es nada más la comunicación por alguna situación de cita o tiempo, sino ya hay una comunicación a través de esta red más allá de lo que normalmente tú trabajarías en lo presencial. Por otro lado, el encuadre también se ve modificado, ya no es establecido nada más por el terapeuta, sino que ya es establecido por las dos personas, los dos componentes de la relación terapéutica. Es decir, en el encuadre, en la psicoterapia online, el paciente puede decidir dónde toma la sesión. Puede ser en su casa, en cualquier parte de su casa. O puede estar de viaje y llegar a una parada en la carretera y ahí estar tomando su sesión. O puede estar descansando en una silla de playa, estando observando el mar mientras está tomando su sesión. Entonces el encuadre ya no se limita a un espacio determinado, ya no aplica de hacer constante las variables del lugar en este caso. También otra circunstancia que es importante del encuadre en cuestión de tiempo es que puede ser una persona que esté del otro lado del mundo con una diferencia horaria que para mí en este momento puedan ser cerca de las 2 de la tarde, en cambio para ella puedan ser las 11 de la noche. El tiempo tampoco se establece como algo fijo. Aunque podrían decir, sí, pero se están viendo en un horario determinado, sí, pero hay una modificación en la cuestión espacio-temporal. Entonces ahí el encuadre se ve claramente modificado. También otro de los aspectos que tienen que ver con el encuadre es que en el sentido del pago, uno acuerda con el paciente al inicio en lo presencial las formas de pago, ¿sí? Usualmente con las psicoterapias online, pues los pagos son a través de transferencias. Es decir, ahí tampoco se tiene el aspecto de lo físico, ¿sí? No entra lo físico, todo es una cuestión virtual. Y entonces es otro elemento que se modifica al establecer una relación de este tipo. Hay algunos otros detalles del encuadre que se podrían mencionar, pero quiero ahora abordar el tema precisamente de la alianza terapéutica. Sí. La alianza terapéutica, de forma general, la podemos definir como aquella alianza que se establece entre el paciente y terapeuta, donde una parte del paciente, que es su parte más consciente y a favor del crecimiento de la salud, trabaja junto con la parte también consciente y sana del terapeuta para observar la parte más regresiva o enferma. Es la definición más o menos que encontramos en los diferentes autores. ¿Qué pasa con la alianza terapéutica en una situación online? Yo tengo una concepción de forma muy particular. Yo creo que es muy difícil o es poco probable que una alianza terapéutica establecida desde el inicio vía online pueda ser de la misma calidad que la presencial, ¿sí? Porque me parece hay un impacto que está siendo en lo presencial más o menos amortiguado por la alianza terapéutica. Es decir, una persona que llega por primera vez a una consulta psicológica o terapéutica, a través del primer contacto uno puede establecer formas de interacción a través de actitudes empáticas, las manifestaciones corporales, el tono de la voz, a todos aquellos aspectos no verbales que permiten
que se fortalezca esta alianza. En cambio, en el aspecto online, sí, vamos a ver que muchos de estos aspectos no están a nuestro alcance. Por más que yo ahora ya he escuchado que se habla de las microexpresiones, de las cuestiones en cuanto al aumento del tono, el timbre en la voz, etc. Pero se pierde lo corpóreo, que para mí es un elemento importante en la alianza terapéutica. ¿Sí? No es lo mismo, si lo sacamos del contexto de la terapia, hablar precisamente de una relación que todo el tiempo ha estado a través de un medio electrónico, a lo que tú puedes experimentar con esa persona al estar físicamente cerca de él o de ella. Lo mismo ocurre en el espacio terapéutico. Entonces, creo que la alianza terapéutica es una de las cosas que nosotros debemos de estar conscientes que no van a poder ser sustituidas a través de una cuestión online. Por lo menos en lo presencial es mucho más fuerte. ¿Sí? También el tercer punto que quiero comentar, un punto más en relación a la alianza terapéutica, que lo que nosotros también deberíamos de entender de la alianza terapéutica es el trabajo a favor del proceso. ¿Qué pasa cuando yo no conozco físicamente al terapeuta o no conozco físicamente al paciente? Sigue siendo, como lo decía, por el tema de la virtualidad, algo que él lo veo, pero no es él. Es el reflejo de ese otro. Y creo que ahí sigue quedando en mi subjetividad la necesidad de algo más, del vínculo de forma presencial. Y eso es algo que puede afectar de manera clara a la alianza terapéutica. Y el tercer elemento que les comentaba, y a mí me parece importante mencionarlo, es el tema de la transferencia. Sí. Creo que en el tema de la transferencia, particularmente para mí como psicoanalista y en la práctica de la psicoterapia psicoanalítica también, es un elemento que debemos de considerar qué variaciones hay en relación a la transferencia que nosotros manejamos de forma presencial. ¿Difiere de la transferencia que se da, por ejemplo, en un tratamiento online? Y yo diría que no. Sí. Las transferencias, o la transferencia como la quieran ustedes llamar, así como la contratransferencia, que son elementos importantísimos para la psicoterapia psicoanalítica y para el psicoanálisis, son las mismas, tanto de forma presencial como la que se genera online. ¿Sí? Ya que, como les decía al inicio, en este mundo interno, en este espacio mental, los objetos no tienen que ver con objetos materiales, sino son representaciones que se han introyectado. Igual, en el espacio analítico, en lo presencial, observamos esa proyección de esos patrones de relación tempranos. Lo mismo va a ocurrir a través, y eso es lo que yo he observado y he podido reflexionar en la psicoterapia online con pacientes en psicoterapia orientada psicoanalíticamente. La transferencia se genera a través también del discurso y del manejo que se hace en la pantalla. ¿Sí? También lo que nosotros podríamos ver un poco es que se presentan un tanto amortiguados, por decirlo de alguna manera, cuando se da a través de la virtualidad, a través del online. No es la misma intensidad que uno llega a identificar o a presenciar en la terapia frente a frente. Entonces, las expresiones transferenciales se ven de alguna forma disminuidas por la puesta precisamente de la transferencia a través del vínculo en una modalidad online. También un aspecto importante, hay que tener claro que la transferencia como un fenómeno de reedición de aspectos infantiles sobre la figura del terapeuta en el momento, en el espacio, en el dispositivo analítico, se va a modificar cuando se presenta de forma virtual. ¿A qué me refiero con esto? Es el mismo tipo de transferencia, sí, pero hay elementos que no alcanzan a ser visualizados a través de la pantalla.
Es decir, una persona que me consulta sobre en una psicoterapia psicoanalíticamente orientada ve esto de mí, no ve el resto de mí, no ve el resto del entorno donde estamos. Igual yo veré solo partes de él o de ella y partes del entorno donde está. Entonces, aquí sí digamos que la transferencia podría estar un tanto desligada de lo corpóreo, ¿sí? Y ahí ya hay una modificación o una afectación en lo que es originalmente la presencia de la transferencia en el espacio presencial en relación a lo que sería una circunstancia en línea. Esto de forma muy general. Entonces, porque veo que ya estoy casi sobre el tiempo, quisiera hacer un cierre de manera muy personal. Yo creo que un proceso online debería de estar precedido de algunas sesiones presenciales. Sí. Creo que eso podría saldar el tema de la alianza terapéutica, el aspecto transferencial, ¿sí? Y el encuadre. Yo creo que ahí yo he visualizado que procesos que han pasado de lo presencial a lo virtual tienen la misma dinámica de lo presencial en lo virtual. En cambio, procesos que he iniciado de manera directa online, identifico estas modificaciones en estos tres aspectos que les comentaba, en el encuadre, en la alianza terapéutica y en la transferencia. Otro elemento, a manera también de reflexión, es que estoy convencido que la psicoterapia online no es un proceso superficial. No debemos de creer que porque estamos en una situación en línea es menos efectiva o incluso pueda ser menos intensa la relación. Yo señalaba modificaciones en la transferencia, pero eso no significa que no sea intensa la relación transferencial y sobre todo el manejo emocional con los pacientes a través de la pantalla. Lo que sí creo que es un riesgo el estar temerosos de incorporar nuestra práctica a este tipo de intervenciones ahora. Tendemos de forma casi natural todas las personas a rechazar lo nuevo, lo desconocido. Nos genera muchas veces terror, miedo, pero debemos de arriesgarnos a hacerlo. Y por último, es que yo sí creo, y lo voy a decir así, el trato humano en vivo y en directo no se puede comparar con la psicoterapia online, ¿sí? La psicoterapia online es un buen recurso, sobre todo para personas que están a distancia o que lógicamente no pueden acudir a un espacio presencial, pero no puede ser sustituida y no creo que sea capaz, en este caso la telepsicología, de sustituir lo que es la intervención directa. Además, creo que en el sentido propio de la psicoterapia, el estar frente a frente con otro, ¿sí?, es lo que le da una razón de ser a nuestra práctica. Estar frente con otra persona, encontrarte con el otro en su ser persona, ¿sí? Bueno, esas son algunas de mis reflexiones. Agradezco su atención y estaré en el momento virtual atento a sus preguntas. Muchas gracias y es un gusto y nuevamente agradezco a las personas de Uniminuto por esta oportunidad. Que tengan muy buena tarde o muy buen día según sea el caso. Gracias.